Hola papitos, espero que se encuentren. Mi nombre es Diana Balcázar, yo soy psicóloga de la Fundación Color Esperanza y el día de hoy he preparado para ustedes una pequeña presentación, pues en relación al tema que se trabajó en la anterior reunión de padres de familia virtual, que se relacionaba con el manejo de emociones en niños y adolescentes en esta época de confinamiento, para que puedan repasar tal vez algunos temas que se trataron, algunos puntos, algunas pautas, o pues también para aquellos papás que no tuvieron la oportunidad de participar, para que puedan refrescar un poco como esa memoria. Bueno, pues antes de entrar como en el tema, es importante entender que pues a pesar de que yo les voy a dar como unas pautas, pues unas estrategias, es importante entender de que estas estrategias no son la regla, no son la norma, pues em, cada niño es diferente, cada persona es diferente y pues mientras entendamos como esa diferencia, no siempre como esto, o sea, esto que vamos a mencionar aquí va a ser como de utilidad para todas las personas, o sea, que esto no se encaja para todas las personas y es importante que ustedes como papás aprendan a comprender eso y aprendan a comprender de que, o sea, de cada niño es diferente y ustedes tienen que entender y entrarse en ese mundo del niño antes de que, o sea, antes de yo decirles hagan esto para ser papás, o sea, el proceso de crear a un niño es o sea, una etapa pues que tiene caídas, venidas, idas, o sea, tiene muchos procesos y pues es importante tener paciencia ante estas situaciones, entender que es un proceso no lineal y pues por lo tanto si se requiere, o sea, si en algún momento ustedes llegan a notar de que pues no pueden manejar a sus hijos o que ya la situación se les está saliendo de las manos, buscar ayuda con un profesional que pueda guiarlos. Ahora sí, entrando en tema, pues vamos a hablar del ABC del manejo emocional. Pues esta temática fue propuesta por Cuevas en el 2020, también en otra conferencia virtual, en donde estaba hablando sobre el manejo de emociones en niños y adolescentes también. Y pues lo que tiene que ver con el ABC del manejo emocional son A, actúo, B, entiendo, C, prevengo situaciones emocionales y D, manejo de situaciones de crisis emocionales. Pues primero, vamos a hablar de la A, pues que está relacionada con adulto modelo, que es que ustedes como papás, para poder enseñarles a sus hijos a manejar sus emociones, es importante que ustedes sean ese ejemplo. Si ustedes reaccionan o no saben manejar sus emociones, ustedes les están enseñando eso a sus hijos. Entonces es importante que se examinen o sea, cómo yo manejo mis emociones. ¿Qué hago? Pues ante situaciones tensas o cuando me enojo o cuando me siento triste, cómo estoy reaccionando. Es importante que analicen eso, porque ese es el ejemplo, el primer ejemplo que tienen sus hijos. Y pues algunas cosas que pueden tener en cuenta son, pues primero, aprendan a conservar la calma. Yo sé que a veces puede ser complicado y pues más que todo criando niños es complicado tener la calma, pero es importante conservarla siempre. Otra cosa es mostrarles qué se hace y cómo se hace. Ya debido a que pues ustedes son el modelo a seguir para sus hijos, entonces es importante que les enseñen cómo deben de actuar ante situaciones problemáticas o ante situaciones pues donde experimenten emociones muy fuertes, enseñarles cómo se actúa y es más con el ejemplo, o sea, por ejemplo, si se enojaron, pues aprender a responder con respeto o pues manejarlo de una manera adecuada. Lo otro es expresar verbalmente lo que se siente. Pues si ustedes están, pues es importante que mantengan como abierta la comunicación y que las emociones sean que se toquen, o sea, que se saquen espacios para hablar sobre estas temáticas y más que todo ahorita en esta situación, pues de que nos tiene como alterados emocionalmente a todos, entonces es importante sacar espacios para hablar de cómo nos estamos sintiendo, que ustedes como papás también lo puedan comunicar de una manera efectiva y que, o sea, o sea, ya para que cuando sus hijos también estén sintiendo pues estas situaciones, también puedan confiar en ustedes. Es importante que ustedes se abran ante esto. Lo siguiente es entiendo cómo se sienten y actúan, pues debido pues a que cada persona es diferente. A veces el proceso de entendimiento, pues de entender a los hijos puede ser complicado, ¿no? Pero ustedes como papás se tomen la tarea de ponerse en el lugar de sus hijos,
Entender, por ejemplo, pues, estará reaccionando de esta manera, ¿por qué estará reaccionando de esta manera? ¿Qué le estará pasando? ¿Qué estará pensando? Es importante que se pongan antes de reaccionar o tal vez ponerse de una manera como más hostiles ante ellos, o sea, es como ponerse a pensar antes y tratar de entender esas situaciones, o sea, ponerse en ese lugar. Y pues esto, o sea, los comportamientos pueden variar según la, pues del niño, del adolescente, esto puede variar. Obviamente no es una norma, les voy a dar ahorita como un listado pues de comportamientos que se pueden esperar, no esperar, por ejemplo, en esta época que nos ha tenido tan tensos a todos. Es como para que entendamos antes de actuar y lo otro también es no minimizar como esas emociones que ellos pueden estar experimentando, es no minimizarles, darles importancia, enseñarles a que pues sí, nos estamos sintiendo así, esto es normal que nos sintamos así, las emociones son válidas y son necesarias siempre, no hay que negarlas, no hay que invalidarlas, pero pues a pesar de que las sintamos, pues podemos usar, creo que o sea, las emociones lo que hacen es como enviarnos un mensaje o una invitación. Todas las emociones tienen una función y no hay que negarlas y que antes hay que buscar las estrategias para poder comprenderlas. Y pues ya como les había mencionado el listado, entonces pues según el rango de edad de 7 a 12 años, pues estos pueden presentar comportamientos en esta época de confinamiento como la irritabilidad, comportamiento agresivo, pesadillas, aferrarse mucho a ustedes, o trastornos del sueño, algunos síntomas físicos como por ejemplo dolores de cabeza, que les duele el cuerpo, pérdida del interés, o competencia por atención de padres si tienen más de un niño o olvidarse de sus tareas o deberes escolares. Y pues ya en el caso en el de rango de edad de adolescentes, algunos comportamientos que pueden presentar son síntomas físicos como dolor de cabeza, que se les brote más la cara, trastornos del sueño, agitación o disminución de energía, aislamiento de sus seres queridos, evitar o pues evitar los compromisos o tareas o deberes escolares. Y pues ya vamos a hablar de la C, que está relacionada con prevengo situaciones emocionales. Quiero que primero lo pensemos de la siguiente manera. Pues cuando los doctores nos hablan de nuestra salud física, estos siempre hacen recomendaciones como, pues es importante que te alimentes bien, que hagas ejercicio, que no fumes, que no tomes, para prevenir enfermedades. O sea, siempre, o sea, es como esa acción, prevenir, que es mejor prevenir una enfermedad como una diabetes o sufrir de la presión, o pues ya tratarla. O sea, ese es como el énfasis que se tiene en cuenta pues en el caso de la salud física y lo mismo lo tenemos que tener en cuenta para la salud mental. Es importante que siempre, o sea, que siempre, más que todo desde niños, se tome como esas acciones preventivas en relación a la salud, que ustedes les enseñen a sus hijos a manejar sus emociones desde muy temprana edad, que ellos tengan las herramientas para poder manejarlas y pues que ya no sea cuando ya estén desatadas crisis emocionales, no, o sea, siempre hay que actuar desde la prevención, teniendo algunos hábitos y pues algunas cosas que podemos seguir pues están relacionadas con este modelo que se llama modelo RECE, que significa reconocer, entender, expresar y controlar. Entonces, lo primero es que usted les enseñen a sus hijos a reconocer cuáles son esas emociones, o sea, que aprendan a identificar las emociones y cuáles son los componentes que conforman las emociones, que en este caso pues tiene que ver con qué siento, con las sensaciones corporales, o sea, siempre las emociones están pues cargadas como unas ciertas respuestas fisiológicas como lo son agitaciones, palpitaciones, o sea, las respuestas pueden variar y que es importante señalarles pues de que hay unas respuestas. También está el que pienso, pues cuando nosotros sentimos emociones podemos tener o sea, seguir una serie de pensamientos pues a nuestra mente que son automáticos. Estos pensamientos pueden ser eh, lógicos, ilógicos, o sea, esto depende de la manera como nos han criado, nuestro entorno, esto influye mucho. Y el que hago está relacionado pues cómo nos comportamos ante esas emociones, pues qué comportamiento tenemos, si tenemos comportamientos asertivos o no asertivos, pues esto ya varía según la persona y las herramientas que tenga en el momento.
después están en entender, o sea, no solamente es como enseñarles a que identifiquen, sino a que entiendan el por qué, pues, suceden estas cosas con nuestras emociones. Por ejemplo, el porqué de que pues, de las sensaciones corporales, del que siento, pues, está relacionado a veces, pues, mecanismos de supervivencia que tenemos las personas, o también respuestas biológicas de nuestro cuerpo, que son corporales, pero son absolutamente normales. El que pienso está, pues, relacionado, pues, son respuestas o son, pues, pensamientos que se nos vienen a la cabeza, y estos pensamientos ayudan a influir, pues, la manera en cómo, pues, la toma de decisiones o, pues, las reacciones que vamos a tener, pues, ante los comportamientos. Y el qué hago está relacionado, pues, con o sea, puede ser como una manera de desahogo ante la emoción. Por ejemplo, si nos sentimos muy enojados, pues una manera, a veces podemos reaccionar pues de una manera agresiva o gritando, y pues o podemos reaccionar de una buena manera, pues eso ya puede variar, pero pues ese qué hago está relacionado pues como una manera de desahogo ante esa emoción que estamos experimentando, y puede ser positivo o negativo. Después vamos a hablar de controlar, pues, que podemos tener en cuenta para controlar, pues, como estos componentes que experimentamos con las emociones. Entonces, pues, en el caso de, pues, las sensaciones físicas, las respuestas fisiológicas, puede ser, por ejemplo, que respiremos hasta 10 para tratar de calmarnos o relajarnos, hacer alguna actividad de disfrute, algo que nos ayude, pues, a reducir como un poco estas sensaciones corporales, que a veces no son muy cómodas. O el que piensa, o sea, cómo manejamos esos pensamientos que se nos vienen, que a veces pueden ser lógicos o ilógicos, pues puede ser preguntar, comparar, recordar, verificar. Un ejemplo que les puedo dar puede ser, por ejemplo, digamos que un niño estudió para un examen muy importante de matemáticas y se preparó muchísimo, pero empieza a sentirse miedo, bueno, empieza a sentir miedo, dice, no, yo no voy a pasar el examen, eh, me va a ir mal, difícil. Esos son, pues, esa es como la serie de pensamientos que puede tener, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos transformar eso? Por ejemplo, pues, hay que ayudarle a que el niño pueda verificar, por ejemplo, o sea, si yo estudié, me preparé para el examen y, pues, tengo como las pautas para estudiar, pues, puede que me dé temor, pero estoy preparado y me puede ir bien. O sea, como para ayudar a contrarrestar un poquito como ese sentimiento de miedo. Entonces, esto puede ayudar, o sea, como siempre pararse como desde el lado de interrogar qué es lo que estamos pensando. Y pues en la parte del qué hago, es muy importante que ustedes le enseñen pues a sus hijos a manejar rutinas, que los incentiven a realizar actividades para relajarse, que pues también se ayuden a conformar redes de apoyo, que en este caso son familias, amigos. Entonces que si el niño está experimentando alguna emoción, pues que tenga a esas redes de apoyo presentes en sus vidas, y pues otras están en mantener la comunicación, cómo nos estamos sintiendo, qué está pasando con eso que sentimos. Y ya el último paso tiene que ver con expresar, que pues puede ser como desde dos ángulos, que es comunico a otros, expreso para mí. El de comunico a otros es, por ejemplo, expresar, por ejemplo, si cómo nos estamos sintiendo, o esas emociones, expresársela a otros. Por ejemplo, estamos experimentando un problema con otra persona, comunicarle a esa persona cómo nos estamos sintiendo ante pues esa situación. Y esa comunicación debe de ser eficaz, o sea, que se realice de una buena manera, que no sea irrespetuosa, o sea, que sea asertiva, y eso ustedes deben enseñárselo. Y lo otro es expreso para mí, pues en muchas ocasiones no tenemos como esa oportunidad de expresar tal vez esas emociones que sentimos comunicándolo con otros, entonces pues también están esos otros recursos que pueden ser como el dibujo, la escritura, la pintura, la música. O sea, creo que cada sujeto es diferente, y pues la idea es ayudar a buscar al niño cuáles son las cosas que le gustan, y pues cómo, o sea, cuáles son esas estrategias que le ayudan a expresar eso que siente, que tal vez es muy difícil que verbalice. Entonces, siempre estos recursos son muy importantes y hay que cultivarlos. Y pues ya vemos la parte que tiene que ver con el manejo de episodios pues emocionales intensos.
no olviden lo que les había mencionado antes, que la acción siempre está en prevenir, pero pues si su hijo ya está experimentando alguna crisis, pues hay que seguir algunas pautas, deben de tener en cuenta algunas pautas, pues para que se pueda, o sea, para manejar esa crisis, lo primero es proteger, ayudar a que, o sea, proteger a sus hijos de que no se hagan daño a sí mismos y no le hagan daño a los demás. Lo segundo es inducir el reconocimiento de la emoción, o sea, que puedan identificar cómo se están sintiendo, qué es esa emoción que están sintiendo. Lo es facilitar la calma y dar espacio para la desactivación. Es importante entender, pues, con ese dar espacio para la desactivación, de que cuando el niño o el adolescente está experimentando, pues, esa crisis emocional, ese no es el momento para buscar la solución al problema, sino para ayudar a desactivar emocionalmente, que se pueda calmar para después sí buscar el problema. Y se los pongo en esta, o sea, como el ejemplo, por ejemplo, digamos, cuando nosotros nos enojamos mucho, a veces en vez de, y estamos experimentando pues una pelea con otra persona, empezamos tal vez a reaccionar más agresivo y solemos decir cosas hirientes o a veces cosas que no queríamos decir pues con intención, o sea, que no creemos en realidad, pero pues son cosas que nacen como pues de el calor del momento, ¿no? Y es porque no estamos, o sea, no estamos tal vez midiendo las consecuencias de nuestros actos y lo mismo sucede pues con los adolescentes, pues ellos no, pues están experimentando toda esta emoción, toda esta carga emocional, entonces ese no es el momento para pues reflexionar sobre eso, sino para ayudarlos a que se puedan calmar y pues ya después de eso, cuando ya se puedan calmar, sí podemos buscar la solución al problema. Y eso pues tiene que ver con el resolver después del episodio. Y pues tengan en cuenta que resolver después del episodio es actuar inmediatamente después de que pues el niño se calme, ¿no? O sea, no es dejar que pase un día ni 2 días, o sea, es tratar de actuar inmediatamente porque pues tal vez después no se puede tomar tan en serio, tan importante como este tema y pues se puede dejar pasar de largo y el niño no lo tome como con tanta relevancia. Entonces es importante actuar inmediatamente. Lo primero es buscar una oportunidad, pues ayudarle a entender al niño que pues todos podemos tener problemas, y dificultades, pero pues hay que buscar como oportunidades ante estas situaciones que estamos sintiendo, facilitar la situación, o sea, que puedan entender, que miren desde otra perspectiva la situación que están teniendo, los problemas que están teniendo, que los puedan analizar y comprender. Y pues después de eso está inducir la solución del problema, pues que ustedes los ayuden a mirar estrategias o alternativas para resolver el problema. Por ejemplo, digamos, tuve una pelea con mi compañerito, entonces, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Por ejemplo, pidiéndonos disculpas o escribiendo una carta o hablando con él, entonces ayudarlo y guiarlo para pues que se digan esas estrategias y se seleccione una estrategia para seguir y después es acompañar en la ejecución de la alternativa que ustedes acompañen a sus hijos. Pero eso puede variar según la edad, por ejemplo, si son más chiquitos, requieren como un mayor acompañamiento, pero si ya son más grandes, pues se puede dar un acompañamiento, pero pues ya liberando como un poco y dando un poco más de independencia, ¿no? Y después de eso, verificar el logro, si se pudo cumplir la estrategia o no se cumplió. Eh, Nota, pues a pesar de que yo les estoy diciendo y pues de que esto suena como muy a pasos, como el 1, 2, 3, no siempre sucede de esta manera, pues creo que si ustedes han experimentado y han intentado solucionar problemas, a veces pues se trata como de, o sea, como se tratan de seguir ciertas como medidas, pero a veces no resulta de la manera que uno espera, entonces es importante tener paciencia y entender que pues ante problemas o situaciones pues pueden haber, no sé, devoluciones o retrocesos o no pueden salir como la manera que esperamos, entonces hay que enseñarle a los niños eso, a tener paciencia, a entender que pues los problemas, hay problemas que a veces se les salen de la mano a uno, que uno no puede controlar, o pues uno trata de controlarlo con las estrategias, con los recursos que uno tiene, siempre tener en cuenta eso. Y pues ya como último, esta es la bibliografía que se pues, la presentación que les hice, y muchas gracias por su atención prestada. Que les vaya muy bien. Y pues espero seguirles compartiendo más contenido en un futuro.